Bien, vamos a ver y continuando con lo que es la distribución de las medias. Esta vez vamos a trabajar con lo que es la distribución de la proporción muestral, así como indica el gráfico que se encuentra en la diapositiva. Estamos con el tema 3, parte 5. Bien, ¿a qué se refiere entonces una proporción? ¿Qué será la proporción? Podemos definir la proporción de la siguiente manera. Dice que la proporción se calcula como proporción. Ahí tienen en la figurita, aquí está, proporción de X sobre N. ¿Dónde? Tenemos dos variables. X es el número de éxitos y N es el tamaño de la muestra. Ustedes ya saben que N minúscula representa el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, si queremos obtener la proporción, tenemos que hacer esta división. La cantidad de éxitos entre la muestra y habríamos obtenido la proporción. ¿Ah? Bien, podemos decir que la proporción, ¿no? Es un estadístico. Hemos hablado en la anterior vez que si hablábamos de una población, nosotros hablábamos de parámetros, ¿verdad? Y si hablamos de una muestra, entonces estamos hablando de estadísticos, es decir, alguna fórmula. Bien, si vemos de forma gráfica lo siguiente. Una distribución muestral de proporciones contiene las proporciones de todos los números posibles de éxito. Si nos fijamos acá, lo que está pintado con amarillo representa una población. Esta población va a tener varias muestras y hemos dicho hace un momento que con la combinación se puede calcular la cantidad de muestras, teniendo en cuenta cuántos elementos va a tener nuestra muestra, ¿verdad? Entonces, cada muestra, ¿sí? En cada muestra yo puedo calcular su proporción. Entonces, para esta muestra yo voy a tener proporción 1, para esta muestra proporción 2, para esta y así sucesivamente. Entonces, todas las proporciones acá me van a ayudar a calcular la distribución muestral de proporciones. ¿Sí? Entonces, en cada muestra yo voy a tener cierta cantidad de éxitos que voy a dividir entre la cantidad de los elementos de la muestra. Esa va a ser la proporción, ¿no? Bien, entonces, ejemplo de proporción. Si yo tengo un lote de 12 piezas, de el cual tiene 4 artículos defectuosos, es decir, tengo 12 piezas, 4 defectuosos y tendría que tener 8 que son buenos, ¿no? Deducir que 8 son buenos y 4 son defectuosos. El total, 12 piezas. Si se selecciona 5 artículos al azar de este lote de 12, sin reemplazo, saco uno, luego saco otro y así 5. Entonces, dice, deseamos generar la distribución muestral de proporciones para el número de piezas defectuosas. Ok, me están dando un dato de éxito. Ojo, que el hecho de que sean defectuosas no significa que no sean éxito. Me están indicando que yo voy a trabajar en base a las piezas defectuosas, es decir, esto como éxito. Entonces, como se puede observar en este ejercicio, la proporción de artículos defectuosos va a ser de la siguiente manera. Primero, me han dicho que hay 4 defectuosos. Me están diciendo que el éxito son piezas defectuosas. Por lo tanto, voy a trabajar 4 entre el total de la muestra, ¿no? Es lo que hace un momento hemos indicado en la fórmula. Éxito sobre el número de elementos de la muestra. Por lo tanto, la proporción para este ejemplo va a ser 1/3. Entonces, si hablamos en porcentaje, va a ser 33% de las piezas de este lote están defectuosas. ¿Se dan cuenta? Bien, así se trabaja entonces con la proporción. Ok. Para ello, para trabajar con la con la distribución muestral de proporciones, lo que vamos a necesitar conocer o recordar también es el número de muestras, ¿no? Que nosotros ya sabemos calcular que es la combinación, pero lo vamos a repasar. El número posible de muestras de tamaño 5
de una población de 2, tendríamos que hacer una combinación de 12 elementos tomados de 5 en 5. Hay diferentes formas de escribir la combinación. Se puede escribir así, 12 aquí arribita. Hemos escrito así, ¿no? Aquí. Y abajo 5. También se puede escribir así o se puede escribir también con paréntesis, ¿recuerdan? Arriba 12 y abajo 5, ¿no? Hay diferentes formas de escribir. Bien, combinación de 12 elementos tomados de 5 en 5, dice que es 792 muestras. Quiero ver si este cálculo está bien hecho. Está bien, ingeniero. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien, Inge. 5 estudiantes. Me hacen anotar su participación, por favor. Bien, entonces, si bien tenemos 792 muestras, en el caso de los 12 elementos con muestras de tamaño 5, entonces las cuales se pueden desglosar de la siguiente manera. Total 12 artículos que ya sabemos, artículos buenos 8 que deducimos y artículos malos o defectuosos 4. Bien, si hasta ahí está claro, continuamos. Para poder trabajar con la proporción muestral, entonces es importante escribir una tablita que nos pueda ayudar a trabajar con la proporción de forma ordenada. En la primera columna vamos a anotar tanto los artículos buenos como los malos, ¿ya? Entonces, siempre cuando se presente un ejemplo, va a estar dividido por niños, niñas, artículos buenos, malos, éxito, fracaso. Cada uno de estos representa al éxito o al fracaso, dependiendo de cómo se haya definido en el ejercicio. Entonces, lo que ustedes hacen es tomar el total y distribuir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí 5 elementos que hemos dicho que íbamos a extraer, de los cuales esta es la primera opción. 1 bueno y 4 malos. Puede ser 2 buenos y 3 malos. Puede ser 3 con 2, 4 con 5, 5 con 0. No hay más opciones, por si acaso. Este es el total de opciones. ¿Ya? ¿Podría haber más? ¿Podría haber más? No, son 5 extracciones que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que yo tengo anotado las 5 extracciones, entonces voy a calcular la proporción de los artículos defectuosos. ¿Por qué la proporción de los defectuosos? Porque me han pedido, pues, que trabaje con los defectuosos, ¿no? Ese sería mi éxito. Eso decía el ejercicio. Entonces, los defectuosos son los malos. Aquí está defectuosos. Entonces voy a decir 4 entre 5. 3 entre 5. 2 entre 5. ¿Por qué? Porque hemos dicho que era éxito entre el número de elementos de la muestra. La muestra es 5 porque vamos a extraer solamente 5 elementos. 1 entre 5, 0 entre 5. No hay más. Entonces, el resultado me va a dar 4 entre 5, 0.8, 0.6 y así sucesivamente. Y ya tengo yo la proporción que yo estaba buscando. Ahora, ¿qué más debería calcular? El número de maneras en las que se puede obtener la muestra. Para esta primera parte, ¿cómo se puede obtener la proporción muestral? Que es el número de maneras en las que se puede obtener la muestra. A eso se le llama proporción muestral. Bien, dice que yo debo realizar una combinación de 8 elementos con 1. Fíjense, combinación de 8 con 1 multiplicado por la combinación de 4 con 4. Estoy hablando para la primera parte. Para la segunda voy a trabajar 8 con 2, 4 con 3. Aquí está, 8 con 2, 4 con 3. Y voy a multiplicar estos dos resultados. Y ustedes van a ir verificando si esto sale correctamente. Una vez que yo tenga todo esto, voy a sumar y voy a tener 792. He calculado la proporción muestral para cada uno de los casos, para cada una de las distribuciones. Se supone que esta es la distribución. La distribución hemos dicho que era
todas las posibilidades que se presenten en el ejercicio, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver de forma gráfica. Entonces, si nosotros ponemos esto en el plano cartesiano, vamos a obtener la gráfica de frecuencias para las proporciones de la muestra. Acá tengo 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Aquí está. 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. ¿No? Para cada uno de ellos hay un resultado. Fíjense, aquí dice 100, entonces aquí debe ser menos de 100. Revisaremos. Para 0, 56, ¿no ve? Aquí está. Ay, perdón. Para 0, tengo 56. Si esto es 100, entonces 56 debe estar por aquí, ¿no ve? Para 0.2 dice 200 y algo debe ser, no sé, a ver, veremos. Para 0.2, 280, aquí está, ¿no? 280, aquí está. Para 0.4 y así sucesivamente. Entonces acabamos de graficar, de obtener el gráfico de frecuencias para las proporciones de la muestra. Bien, ahora, si hablamos de la media de la distribución muestral de proporciones, estamos yendo paso por paso. Para calcular la media de la distribución muestral de proporciones, que se referiría a mu sub p, entonces lo que vamos a hacer es sumar las frecuencias por el valor de la proporción muestral y dividirla entre el número total de muestras. ¿Ya? Tenemos 0.8 por 8. Aquí está. 0.8 por 8. Luego vamos a decir 0.6 por 102. 0.4 por 336 y así sucesivamente. Fíjense. 0.8 por 8 más 0.6 por 100 más 0.4 por y así, ¿no? Entonces van a tener que todo esto les da 1. Y bueno, no, van a tener un número grande dividido entre esto. Van a obtener la tercera, la cuarta, van a ir simplificando y seguramente les va a dar 1/3. O directamente, bueno, lo ponen en la calculadora y les va a dar 0.33. Bien, una vez que hemos calculado 1/3, es decir, 0.33, o en fracción, si ustedes quieren llegar a un cálculo más sin omitir los decimales, porque si quitamos esto no vamos a escribir 0.33, no. Entonces trabajaremos con 1/3, ¿no? Para continuar el ejercicio. Bien, ya tenemos 1/3. La media de la distribución muestral de proporciones, entonces, va a ser igual a la proporción de la población. ¿Cómo? Existe una primera forma. También se puede calcular la desviación estándar. Calculando la desviación estándar, vamos a tener de la siguiente manera. 0.8 menos, se supone que aquí debe estar la media de la proporción, y hemos dicho que era 1/3, ¿verdad? 1/3, aquí está 1/3. Entonces vamos a ir trabajando 1/3 con cada uno de los resultados. 0.8 menos 1/3, que es la media de la proporción, elevado al cuadrado por 8. Vamos con el primer término, luego con el segundo, luego con el tercero. Estos datos se han sacado de la tablita, no se olviden. 0.88. A ver, revisaremos. 0.88. Aquí está. 0.8 con 8, ¿no ve? 0.6 con 112. Y así sucesivamente. Okay. 0.8 con 8, 0.6 con 112 y vamos a tener 5 términos porque tenemos 5 extracciones, ¿no? Dividido entre 792 le sacamos la raíz y nos sale 0.1681, que acabamos de encontrar que sigma sub p, ya esto es sigma, no se nota bien, pero es sigma. Sigma es la desviación estándar, aquí está, desviación estándar, este es el símbolo que debería estar aquí. Desviación estándar de la distribución muestral de proporciones. Bien, tenemos otra forma de hacer. Cualquiera de las dos formas es válida. Se puede calcular utilizando la varianza de la distribución binomial. Sabemos que la distribución o la varianza es sigma al cuadrado igual a n por p por q. Entonces, la varianza de la distribución muestral de proporciones tendríamos de la siguiente manera. Esta sería la fórmula para la distribución muestral de proporciones.
donde P es la proporción de la población, que hemos dicho que era 4 sobre 12, ¿no? Al principio hemos calculado esto. Si es 4 sobre 12, entonces Q va a ser igual a 1 menos P y N va a ser el tamaño de la muestra, que eso ya sabemos. Y construimos, pues, la desviación estándar de la proporción. ¿Cómo? 1/3, 2/3. ¿Por qué 1/3 y 2/3? Porque se supone que esto es 1/3 y 2/3 que habíamos calculado hace un momento, ¿verdad? ¿Dónde está? Sobre 5, que es la cantidad de muestras, ¿no? Esto sería P y esto sería Q. 4 sobre 12, si simplificamos, es 1/3, ¿no? 1/3. Esto es P y esto sería Q. Se supone que estos dos sumados me tienen que dar 1. 1/3 más 2/3, entonces me da 1, ¿no? 0.2108 es el resultado de esta operación. Entonces, si nosotros tenemos el factor de corrección, que es por primera vez que estamos viendo, el factor de corrección se calcula como la raíz de el número de elementos de la población, que hemos dicho que era N mayúscula, menos la muestra, sobre el número de elementos de la población menos 1. Y si nosotros reemplazamos los datos que tenemos en esta fórmula, seguramente nos va a salir el factor 0.5. ¿Qué datos tendríamos que reemplazar acá? N menos N y N menos 1, según el ejercicio que acabamos de realizar. ¿Cuánto era la muestra y cuánto era la población? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos elementos teníamos y cuántos habíamos extraído? 12 y 5. 12 y 5. 12 y 5, ¿verdad? 12 y aquí era 5. Ya me hacen anotar su participación al final. 12 y 5. Entonces 12 menos 5 me va a dar 7. 12 menos 1, 11. 7 entre 11 y raíz de 7 entre 11 seguramente me da 0.5. Calculen, por favor. Inge, buenas noches. ¿Sí? Una consultita. En el anterior diapositiva, ¿Sí? cuando nos dijo 1/3, ¿Sí? le falta el signo más para que salga Aquí, ¿no? 1. Aquí al medio. Sí, sí. Sí, Aquí al Inge. medio. Sí, se me ha escapado el signo. Tienen esta fórmula ustedes, por si acaso, ¿no? Esto más esto entre 5. Les he dado la fórmula. Así como está con gráfico, entonces por agrandarlo se me ha ido. Ya está bien, Anoten, por Inge. favor, aquí sí, está el signo más, ¿no? Aquí sí. ¿Ya? Aquí va. Entonces les va a salir este resultado, ¿no? A ver, verifiquen, por favor. Gracias. Inge, pero con el signo Erróneo más no me sale. A sale. ver, No ¿cuánto Fuera sale les el la sale? signo más. Revisen. Sin el más sale Con el multiplicación sale ese resultado. Inge. multiplicaciones, 0.44. Inge. A ver, revisen. ¿Cuánto Sin me sale signo. 1/3 por 2/3? A ver, revisaremos la fórmula. ¿Dónde está? A ver. Ya, no está en esta diapositiva. Ya, verifiquen, pero mi resultado está bien por si acaso ¿ya? Otra vez. Sí, ¿Cuántos está han bien, Inge, es verificado? multiplicaciones. Aquí es multiplicación. Sí, Inge, está con bien, suma Inge. sale. Producto Sí, la está bien. multiplicación Está bien, 0.200. Inge, No es sale. producto, no es suma. Sí, porque con suma sale 0.44, Inge. No sale, ya. Lo revisaremos al terminar la clase en la anterior diapositiva, ¿ya? Por ahí se me ha ido, como hay tantas fórmulas, revisaremos. Pero si es multiplicación, entonces ahorita no tengo de memoria las fórmulas. Sí, Inge, sabe con multiplicación, Ok. Inge. Gracias por el aporte. Todos los que me han hablado me van a hacer recuerdo. Se veo que están participando. Gracias. Bien, continuemos. Ya estamos para terminar esta parte. Entonces, aquí. Bien, estábamos con el factor de corrección. Ya, ¿cuánto nos sale el factor de corrección? Se aproxima a 0.5. Hemos dicho que era 12 menos 5
y 12 menos 1, ¿no ve? 12 menos 5, 7. Sobre 11 raíz 0.8 de... sale. 0.80 me sale, ingeniera. 0.79, 0.8 sale. redondeando 0.80, Inge, 0.80. Ya, entonces, redondeando escúchame. sale. Si hablamos de un factor de corrección 0.80, puede ser calculado de esa manera, pero generalmente, dice, se aplica un factor de 0.5 si es que se desconoce el total de la población. En este caso, nosotros conocemos el total de la población. Por lo tanto, podemos calcular el factor de corrección. Pero hay una recomendación. Si no tuvieran esta población, entonces ustedes aplican, ¿no? Generalmente en los ejercicios dicen, pero ¿y ahora cómo voy a resolver? Pues si no tengo el factor de corrección. No, el factor que se aplica es preferentemente 0.5. Pero en este caso, ustedes pueden trabajar con 0.8 porque sí conocemos la población, ¿verdad? Ok, entonces, aplicando el factor de corrección para una población finita y un muestreo sin reemplazo, aquí está el factor de corrección, ¿no? Entonces, ya tenemos P, tenemos Q, tenemos N, aquí está la multiplicación. Si es multiplicación, aquí está, ¿no? La fórmula. Se nota aquí. Entonces, multiplicamos esto por el factor de corrección y seguramente me va a dar 0.1681. Verifiquen, por favor. Sí, Inge, sale ese Y resultado. está bien, ingeniero. 0.1681. Entonces, Sí. acabamos Inge, de Sale sí. muy bien, Inge. calcular, Bien. gracias, acabamos de calcular la desviación, esto es sigma, no se olviden, desviación de la proporción, ¿no? De la distribución muestral de la proporción, aquí es una P. Bien, esa era otra forma de calcular. Bien, la fórmula 1, la que primero hemos utilizado, se va a utilizar para el cálculo de la probabilidad en una distribución muestral de proporciones. Y esta está basada en la distribución normal a la binomial. Pueden utilizar esta forma o pueden utilizar esta segunda fórmula, cualquiera de las dos, ¿no? Hemos trabajado con las dos. En el caso de la primera dice, donde X va a ser igual a P por N. Sabemos que N es la muestra y esto es la proporción, si es minúscula. Y si es mayúscula, es la probabilidad. La media tendría esta forma y para calcular Z tendríamos esto. En el caso de la fórmula 2, hemos trabajado hace un momento con el factor de corrección, que es FC, ¿no? Y Z de esta manera. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, se ha determinado que el 60% de los estudiantes de la UPEA fuman cigarrillos. Ya es un ejemplo que está inventado, ya no es que esto sea cierto, cuidado. Todos fumadores en la UPEA, no es así. Ya. Se toma una muestra aleatoria de 800 estudiantes. Estamos hablando de un porcentaje del 60%, ¿no? Queremos calcular la probabilidad de que la proporción de la muestra de los estudiantes que fuman cigarrillos sea menor que 0.55. Si bien en un determinado ejemplo se les habla de proporción, entonces ustedes deben aplicar la distribución muestral de la proporción, ¿no? Bueno, con la primera forma y la primera fórmula vamos a resolver el ejercicio. Entonces, nos están dando la muestra de 800. Se supone que primero debemos anotar todos los datos, ¿verdad? N800, nos han dicho que el 60%. 60% sería la probabilidad. Acá, la proporción, ¿qué nos han dicho que era esto? Calcule la probabilidad de que la proporción de la muestra de los estudiantes que fuman cigarrillos sea menor que. Entonces, probabilidad de que la proporción de la muestra, nos están dando la probabilidad de la proporción de la muestra, que es 0.55. Por otra parte, en la primera fórmula tenemos también esta igualdad. Por esta igualdad, entonces nosotros vamos a calcular X. 0.55 por 800, según esta fórmula, ya que tenemos estos dos datos. Y vamos a tener que son 440 estudiantes. ¿Qué es lo que queremos encontrar? La probabilidad cuando
de que la proporción de la muestra de los estudiantes que fuman cigarrillos sea menor. Entonces, menor que la cantidad de estudiantes que acabamos de calcular. Por lo tanto, según la fórmula de la media, vamos a tener 800 por 0.60. No podemos trabajar con 60%. Se supone que si hablamos en porcentaje, nosotros tenemos que convertir eso a número, ¿verdad? Entonces, 800 por 0.60 me va a dar 480, que significaría que es la media. Asimismo, calculando Z con la primera fórmula, voy a tener 439.5 menos 480. Ok, ahora, ¿de dónde sale esto? 439.5. Pregunta. 2. N800, P 0.60. Si P es 0.60, entonces Q va a ser pues 0.40, ¿verdad? Porque se supone que estos dos sumados me tienen que dar 1. La probabilidad de éxito con la probabilidad de fracaso. Entonces, deduzco. Ya, enseguida explicamos de dónde sale 439.5. Bien, hacemos el cálculo y vamos a tener menos 2.92. Bien, ahora acá, ¿de dónde sale este numerito? Existe una probabilidad de 0.17, dice, por ciento, de que al extraer una muestra de 800 estudiantes, menos de 440 fuman cigarrillos. ¿De dónde me va a salir 0.17? Se supone que nosotros hemos encontrado este número. Ahora, ¿de dónde yo he puesto este? Ahora, voy a explicar. Bien, si nosotros tenemos la tabla de la distribución normal, el gráfico de la distribución normal, que es la campana de Gauss, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar primero Z. Se supone que vamos a trabajar con los siguientes números. 440. Este es mi problema. Entonces, al yo tener para 440, no, este no es el punto 440, sino voy a encontrar Z para 440, entonces yo tengo que manejar un error o un factor de corrección del 0.5. Ese es el aconsejable. Ahora, ustedes pueden manejar 0.8, 7, depende, pero en este caso vamos a aplicar el 0.5. Estoy hablando de menor que 440. Entonces, ubico 400, Z para 440, y como es menor que, entonces menor es a este lado, ¿verdad? Entonces, a ese lado le rebajo 0.5. Eso es lo que estoy haciendo aquí, 4 menos 0.5. Entonces va a ser 439.5. Yo voy a trabajar con ese dato. Si fuera al revés, si fuera aquí, mayor que, entonces yo tendría que trabajar con 0.5 hacia la derecha, que en todo caso sería 440.5, ¿no ve? Ya, pero como es menor, entonces yo voy a trabajar con 439.5. Por eso es que este número sale así. Este número entonces se deduce de la variable. Antes nosotros lo que hacíamos era poner este número aquí, ¿verdad? Ahora, como estamos trabajando con la proporción, tenemos que reducirle 0.5 o aumentarle 0.5, dependiendo de este signo, ¿ya? Ok, entonces de esa manera yo utilizo este número y bueno, voy a calcular Z. Entonces Z sería menos 2.92. Si esto es 0, entonces 2.92 debe estar por aquí, ¿no? Se supone que está menos 1, menos 2.92 por aquí. Entonces, para menos 2.92 es lo que voy a calcular Z. Aquí está. Z menor a menos 2.92. Como es negativo, yo puedo reemplazar por 1 menos su probabilidad con positivo. Y yo voy a tener 1 menos, ¿cuánto será en la tablita para 2.92? ¿Cuánto me sale? 0.9982. Perfecto. 1 menos 0.8992 me va a dar seguramente 0.0017.
¿no? Y como vemos en el gráfico acá, decimos que todo esto es la probabilidad del resultado, 0.017. Si hablamos en porcentaje, me va a dar 0.17% de que al extraer una muestra de 800 estudiantes, menos de 440 fuman cigarrillos. Bien, la segunda forma, que también pueden utilizarla, en la segunda forma dice, tenemos los datos, 800, 0.60, 0.55, el factor de corrección 0.5 y la probabilidad cuando la proporción es menor que 0.55, ¿no? Bien, de la misma forma ustedes van a trabajar acá, pero esta vez con 0.55. Y para 0.55, lo que ustedes deben hacer es, según la fórmula, 0.55 menos el factor de corrección, aquí está la fórmula, ¿no? 0.55 que representa P, aquí está P, 0.55. ¿Dónde está mi puntito ya? Aquí está. Esta es la fórmula que vamos a escribirla acá. P, que es 0.55, lo voy a poner acá, menos, aquí está menos, el factor de corrección que es 0.5, dividido entre N, que es 800, y eso me va a dar 0.549375. Entonces, para eso yo voy a calcular voy a calcular la probabilidad y seguramente me va a dar 0.0017, ¿no? Como utilizando menos 2.92 y trabajando con Z. Simplemente trabajo con este número que lo voy a poner acá, menos 0.60, que es este. Y en la parte de abajo ya cambia la desviación estándar, ¿no? P por Q sobre 800. Fíjense, hay diferencia con la otra fórmula. Sin embargo, el resultado me da lo mismo, que es menos 2.92, y con ese dato voy a calcular 0.0017. Bien, la forma que ustedes elijan es indiferente. Bien, tienen acá su tarea 3.6. Se sabe que la verdadera proporción de los componentes defectuosos fabricados por una firma es de 4%. Se supone que deben trabajar ustedes con 0.04. Encuentre la probabilidad de que una muestra aleatoria de tamaño 60 tenga dos ejercicios hay acá, menos del 3% de los componentes defectuosos y más del 1%, pero menos del 5% de partes defectuosas. Bien, la única diferencia entre estos dos ejemplos es que este tiene intervalos, ¿no? Entonces tendrán que calcular una Z y otra Z. Y en este caso una sola Z. Para ello tienen aquí un signo menor, en este caso van a trabajar con menor y con mayor, con los dos números, ¿no? Bien, entonces con eso yo habría terminado.